Y hoy quería preguntarte, ¿a quién le gustan recibir buenas noticias? Nadie se negaría, ¿verdad? Imagínate una buena noticia que te dijeran, ¿sabes qué? Te autorizaron tus vacaciones, ¿no? 2 semanotas pagadas. O que te dijeran, te vamos a subir el sueldo, ¿no? Eso que me estás cobrando, yo te voy a pagar más. Qué bonitas noticias suenan, ¿no? O cuando te dicen, ¿sabes qué? Esto que le habían dicho los doctores que tenía, ya no está. No sabemos cómo, pero desapareció. Aleluya, por esas buenas noticias. Y precisamente lo que nosotros hoy predicamos es eso. La palabra evangelio significa buenas noticias. Ese es el significado del evangelio. Ese es el significado de lo que estamos hablando cada domingo, cada sábado con los niños. El evangelio siempre va a estar presente. Y hablando de lo que estamos estudiando, de lo que es lo que sucedió con Jesús, pues desde que iba a nacer, estaba siendo anunciado. Toda la Biblia, desde el Génesis hasta Malaquías, que es el último del Antiguo Testamento, hay una chispita que anuncia la venida de Jesús. Y lo anuncia de muchas maneras. Y todas son buenas noticias. Bien curioso porque esas noticias te hablaban de un Mesías libertador, un Mesías que iba a gobernar por más de 1000 años, un Mesías que venía a rescatar al afligido, iba a cambiar, al que está de luto lo iba a cambiar en gozo. Todo eso lo decían las Escrituras, nada se les escapó. Y creo que cuando el corazón de las personas está enfocado en algo bueno, en algo alentador y esperanzador, ¿qué es lo que sucede en nuestro corazón? Suben las expectativas, ¿estás de acuerdo? Porque no te están prometiendo cualquier cosa. No te están prometiendo ahí que el candidato va a cambiar las cosas, que ahora sí las cosas van a cambiar cuando vayamos a votar. Hay mucha gente que ya no cree. Mucha gente que dice, ay, otra vez ahí vienen a robar. Porque se han dado cuenta en los resultados, ¿no? Y su confianza y su credibilidad empieza a caer. Pero estamos hablando de que el pueblo de Israel estaba maravillado de lo que iba a suceder. Tremendamente esperanzador el mensaje que recibieron de todos los profetas. Y enfocarse en las cosas que ante el ojo se ven, como decimos aquí en México, apantalladores, o ¿cómo decir la palabra? Sorprendentes. A veces nos llega a pasar que minimizamos un poquito las letras chiquitas. Cuando te dicen, ¿sabes qué? Usted puede llevarse esta moto en pagos chiquitos. Pero las letras chiquitas son que vas a estar mínimo unos 5 o 10 años, ¿no? Pagando. Y yo no quiero decir que las letras chiquitas en el Evangelio sean para tu mal. Al contrario, estas letras chiquitas son para que realmente nos demos cuenta en qué momento las vamos a recibir. Se van a cumplir. Eso es lo que yo he podido notar. Cuando el Señor te da una promesa grande, te va a decir, nada te faltará. ¿Dónde lo hemos escuchado? En el Salmo 23, ¿verdad? Y nos hemos enfocado mucho en el nada me faltará, y qué padre se escucha, la verdad, gloria a Dios por esa promesa. Pero ¿cuáles son las letras chiquitas que a veces por quedarnos en el que nada nos falte, como que se nos olvida? La primera, Jehová es ¿quién? Es mío. Repite conmigo, Jehová es mío, mi pastor. No el pastor del vecino, del que tengo al lado, de fulanito, de sutanito, es mío. Entonces, esas son las letras chiquitas las que yo te quiero llevar a entender, que no son para tu mal, al contrario, son para que te des cuenta en qué momento vas a recibir la promesa. ¿Quieres que nada te falte? ¿Cómo vamos a empezar? Por apropiarnos de Dios. Está bien decir que somos de Dios, somos de Cristo, pero también está bien decir que Él es mío. ¿Sí? Él es mi Dios. No el Dios de la iglesia, el Dios de Doña Abby. No, es mío. Ya me platicaron de Él, pero ahora lo recibo como mío. A eso me refiero. Y
Curiosamente, el Mesías, que venía a libertar al pueblo de la esclavitud, también tenía unas pequeñas letras chiquitas. Y este pueblo, por centrarse en lo apantallador, en los reflectores, en lo que hacía ruido, se le pasó. Y no se dio cuenta que esas letras chiquitas decían que el Mesías también iba a ser sufriente. Que el Mesías también iba a pasar por dolor. Se les fue, totalmente. Ni siquiera se dieron cuenta en qué momento pasó. Sin saberlo ellos, estaba pasando frente a sus ojos. ¿Quién ha escuchado esa frase que dice, estás viendo y no ves? Me lo decía mucho un tío que tengo. Y acompáñame al Salmo 22. Salmo 22, y vamos a leerlo desde el versículo 1. ¿Sale? Todos estamos allí, me gustaría que nos fueran siguiendo, ¿de acuerdo? Le voy a dar lectura. Dice el primero, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele de él, que le salve Jehová, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Hasta ahí vamos a dejar. ¿No te suena familiar? ¿A qué episodio crees que se está describiendo? En boca del rey David, muchísimos años antes, estaba dando una profecía mesiánica de cómo el Salvador tenía que pasar por oprobio, dice aquí la escritura, sufrimiento. Y tal cual lo acabamos de leer, pasó. ¿Estamos de acuerdo? Sucedió. Una de las palabras que dijo Jesús en medio de la cruz fue, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y bien curioso porque no te imaginas que de Jesús saldrían palabras así. ¿Cómo te imaginas a una persona que predica, que hace milagros, que enseña, que tiene muchos discípulos y de un momento a otro, en su momento más difícil en la vida, se pone a gritar que Dios lo desamparó? Me imagino que las personas que lo siguen han de decir, ¿no era este el que nos predicaba que confiáramos en Dios? Y sin embargo, Jesús mismo pasó por allí, porque la Biblia enseña que Jesús se hizo pecado. No es que cargó todo el pecado, más bien que el pecado formó parte de su naturaleza. Y donde está el pecado no está la presencia de Dios. Donde está el pecado, Dios no puede estar allí, porque se oponen. ¿Qué comunión tienen las luz con las tinieblas? No hay. Y así, en esa condición estábamos nosotros, dice la Biblia en Romanos, que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Y no quiere decir que tú hayas hecho algo malo, más bien estábamos por naturaleza separados de Dios. No se refiere a que te portaste mal, no se refiere a que hiciste un fraude o mentiste algo, no. Cuando se refiere a la Biblia que cuando todos pecaron es que todos estábamos trayendo una naturaleza que impedía
la comunión directa con Dios. Por mucho que nos esforzáramos de decir quiero llegar a Dios, no íbamos a poder. Si no es por medio de Jesucristo, el único mediador entre Dios y nosotros. Él era el único puente necesario para cruzar tú y yo, para poder llegar a Dios. Porque de alguna u otra forma no iba a ser posible. Y si nosotros nos quedamos con esta parte de la historia, está bien fuerte la situación, ¿verdad? Porque quiere decir que por mucho que nos esforcemos por alcanzar el favor de Dios, por alcanzar agradar a Dios, no lo íbamos a lograr. Es tremendo, porque imagínate, por mucho que nos esforzáramos. Dice la Biblia que estábamos desamparados también. Estábamos en una condición de muerte, que significa separación. No lo íbamos a lograr por nuestras propias fuerzas. Y qué feo se siente cuando te esfuerzas tanto por algo y a la mera hora no da resultado. Y a la mera hora no funciona. Te esforzaste, te desvelaste, te cansaste y a la mera hora no dio resultado. Es doloroso. Pero, y quiero leerte este pero de Dios. Está en Romanos 5:8. Acompáñame a Romanos 5:8. ¿Sí? Entonces, todo lo que te acabo de decir es obviamente lo que está diciendo el versículo anterior. El versículo 8 dice, pero Dios muestra su amor ¿para quién? Para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió. No dice Cristo perdonó. No dice Cristo tuvo compasión. Murió. Era necesario un precio para pagar. Y la muerte de nosotros, déjame decirte que tampoco era suficiente. El precio era demasiado alto. Por lo tanto, el Señor mismo entregó la solución a esto en lo que nos encontramos. Sabemos que era un problema que tú y yo no causamos. Porque bien fácil podemos decir, pues yo qué le hice a Dios, para que ahora resulta que estamos en deuda. No, por eso mismo el Señor en su misericordia se encargó de proveer la solución. Entregó a su único hijo. Solo los que son padres podrán entender esto, ¿no? Que alguien te diga, dame a tu hijo y vamos a solucionar esto. ¿Alguien de aquí lo haría? Sin embargo, Dios sí. Dios lo hizo. Lo entregó. Por personas que probablemente ni siquiera lo iban a recibir. Por personas que probablemente lo iban a ignorar. Pero aún así, lo hizo. Lo hizo. Y lo que lo movió a hacerlo, pues bueno, dice la misma escritura. Por cuanto amó Dios al mundo, que ha dado a su único, un hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que ese fue el propósito por el cual el Señor mismo entregó a su único hijo. Es por eso que nosotros decimos, aquí están las buenas noticias. Y déjame decirte que esto que acabamos de leer en el Salmo 22, pues no suena tan bueno que digamos. ¿A quién le gustaría escuchar que la solución va a venir a precio de sangre? ¿A quién le gustaría escucharte decir, sí, te vamos a perdonar esta deuda, pero tienes que sufrir 30 latigazos, por ejemplo? No, ¿verdad? Sin embargo, aún desde antes de nacer Jesús, durante su vida, las buenas noticias no dejaron de parar. No pararon. Él mismo se encargó de decir, he venido a anunciar el año agradable del Señor. Son buenas noticias. Y durante sus milagros y prodigios y señales, las buenas noticias empezaron a fluir. Y la gente lo entendió. Hubo pocos quienes lo entendieron. Y hubo unos cuantos que probablemente dijeron,
es posible que sea el Mesías. ¿Quién sabe? Pero es posible. Solo muy poquito, solo un puñado de personas se animaron tomaron el riesgo de decir: tú eres el Cristo. Y se quedaron a los pies de Jesús. Y como te decía, las buenas noticias no pararon. ¿A qué grado no dejaron de parar? Quiero que me acompañes a Juan 19:30. Juan 19:30. No importa la condición en la que se encontró Jesús, pero nunca dejó de dar buenas noticias. Y dice el versículo: entonces Jesús, estando ya en la crucifixión, le dice, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Qué quiere decir? Que se murió. En el último aliento de vida, el Señor no dejó de dar buenas noticias. Y es una escena triste, es una escena dolorosa. Tener a Jesús ahí arriba, colgado, agonizando, torturado, exhibido, la gente burlándose. Y aún así, a esas personas todavía les dio la última buena noticia. ¿Qué quiso decir el Señor con consumado es? Bueno, esta frase se usaba en ese entonces para explicarle a las personas que todas sus deudas habían sido perdonadas. Era una frase también utilizada en el ámbito legal para decirle a la persona: usted salió beneficiado de este juicio. Usted es libre. Era un término utilizado también para decirle a aquellas personas que estaban en problemas con el gobierno y estaban en riesgo de quitarles todo también. Entonces llegaba un anunciante y les decía la palabra consumados. Así que todos ellos entendían el contexto de por qué se los estaban diciendo. Solamente que nosotros hoy podemos entender por qué lo dijo. Quizá no es que me hayan perdonado mis deudas bancarias, pero sí lo que habíamos visto, ese precio que había que pagar para terminar con la condición del pecado, había sido pagado allí. Por eso el Señor Jesús dijo: ya terminé. A lo que vine, ya acabé. Y en ese momento entregó su vida. El mismo Señor Jesús lo dijo: solo Él tenía potestad para entregar su vida, nadie se la podía quitar. ¿Te imaginas? Nadie le podía quitar su vida. Lo intentaron matar varias veces, mucho antes de tiempo, y ninguna ocasión lo pudieron hacer, hasta que Él voluntariamente la entregó. Así que lo mismo sucedió en ese último instante. ¿Han visto? Bueno, Dios quiera que no, pero ¿has tenido la experiencia de estar con una persona en sus últimos momentos y que te diga sus últimas palabras? Pues bueno, fue lo que presenció toda esta gente. Las últimas palabras del Señor. Fue eso último que dijo. Y expiró. Ahora, quiero platicarte el otro evangelio. Dice Marcos 15:37. No lo busques, solo si quieres anótalo. Dice: y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Imagínate, el consumado es que Jesús dijo, no lo dijo suavecito. Fue un grito que se escuchó en todo el lugar antes de morir. A todos los que, no imagino a cuántos podía ver él desde su vista, pero a todos les dijo en un fuerte grito. Y ese grito sigue siendo eco actualmente. Lo podemos escuchar en nuestros corazones cuando leemos estas escrituras. Y de decir, ciertamente, esa deuda, eso que no me permitía llegar a Dios, ya fue pagado.
ya fue liberado, ya fue entregado. Y ese consumado es ahora en nosotros. Tiene que producir el efecto de entendimiento para poder saber, para poder darle con intención nuestras vidas al Señor. Sucedieron muchas cosas después que Jesús murió. Primero hubo terremotos, hubo tinieblas, pero lo más importante es que el velo del templo se rompió. Y este velo dividía la entrada al lugar santo con la otra parte que le llamaban el lugar santísimo. El lugar santo era donde solamente el sumo sacerdote podía entrar y podía llevar todas las oraciones del pueblo a ese lugar. Pero en el lugar santísimo no podía entrar cualquier día ni a cualquier hora. Solamente podía entrar un solo día al año. Y solamente podía entrar él. Y si en el sacerdote había señales de pecado o de que no se purificó bien, caía muerto inmediatamente. Y ese velo fue roto desde arriba hacia abajo, dándonos a entender que ni nosotros mismos podíamos hacer eso. Ni físicamente, porque el velo era enorme, medía más de 5 metros de alto, 6 pulgadas de grosor y el peso aproximadamente unas 2 toneladas. Era una cosa enorme lo que se rompió esa misma tarde. Cumpliendo entonces de que la presencia de Dios ya no iba a habitar templos, ya no iba a habitar lugares, ya no iba a habitar en ningún lado físico, porque ahora había escogido los corazones de cada uno. Y lo decidió Él, no nosotros. Así que, mis hermanos, esta última gran noticia que recibimos de Jesús es precisamente para que nosotros podamos recibirlo y aceptarlo. Yo sé que muchas veces nos han preguntado, ¿usted cree en la obra redentora de Cristo? Sí, lo hemos dicho más de una vez, ¿verdad? Más de una vez hemos dicho que sí creemos. Y todo lo que hizo el Señor Jesús por nosotros fue terminado. No es necesario otro sacrificio, no es necesario que otra vez Jesús venga a salvarnos, que otra vez venga Jesús a arreglar las cosas. Ya no. Se hizo una vez y para siempre. Por eso es que este término de consumado es, entendámoslo por toda la obra que el Señor Dios estaba planeando desde la fundación del mundo, había sido completado en ese instante. Y curiosamente, dice la Escritura que el Señor vino, Él mismo dijo en la parábola del buen pastor. Jesús en la parábola del buen pastor dijo que Él vino a recuperar lo que se había perdido. Y si te pones a reflexionar, no dice que Él vino a recuperar al perdido. Vino a recuperar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido desde tiempos del Génesis, en el huerto del Edén, se había perdido la relación personal con Dios. Desde que Adán y Eva pecaron, desde ese momento se perdió la comunión con Dios. Se perdió. Y eso era, créeme que era lo más importante de todo. Y Jesús mismo vino a recuperar lo que se perdió. Y eso que se perdió ahora te lo entrega. Te lo ha entregado. Te lo ha entregado. Y es momento de darle gracias a Dios por eso, porque significa entonces que podés llegar a Dios en cualquier momento que tú quieras. Cierres o no cierres tus ojos, si tu corazón lo desea, puedes llegar a Dios. Porque el mismo Dios lo dijo: y me buscarán, y me encontrarán, porque me buscarás de todo tu corazón. No habla de que vas a buscar a Dios con todo tu esfuerzo, o que vas a buscar a Dios con todas con todas tus fuerzas, con toda con todo lo que tienes a la mano. No, Él solamente quiere
que lo hagas de manera sincera, que lo hagas de manera honesta. Y el Señor ahí va a estar para recibirte. Y llegan pensamientos a nuestro corazón de, no inventes, ¿cómo me voy a acercar a Dios si no he sido la mejor persona? No he sido el mejor, no me he portado tan bien como Dios quisiera. Y si te pones a pensar todo eso, empieza a crecer, ¿no? De todo lo que te tienes que poner al corriente con Dios. Pero si tú pones en una balanza todas tus malas acciones, nunca va a poder superar lo que Jesús ya hizo por ti. Y créeme, el Señor Dios te va a decir, ya lo sabía, pero aún así te estaba esperando. Eso que me cuentas, eso de cual tienes vergüenza, eso de cual tienes miedo a hablar, ya lo sabía. Solamente Él espera que llegues y pases tiempo con Dios. ¿Has conocido personas como por ejemplo pues ya las personas adultas mayores, que lo único que quieren es pasar tiempo? ¿Con quién platicar? ¿Con quién contarles una historia una y otra vez? Pues bueno, yo te animo a que cada que busques la presencia de Dios, búscalo a Él. Busca pasar tiempo con Dios. Él, claro que te escucha, claro que va a estar contigo. Vas a poder contarle las cosas que no te atreverías a contarle a alguien más. Y Él va a estar allí. Porque Él no necesita acercarse, porque Él ya se acercó. Él está a las puertas. Él está todo el tiempo. Aquellos que han abierto la puerta de su vida para dejar entrar a Jesús son aquellos a los que son llamados hijos de Dios. Se les dio el derecho. Así que nada nos impide, ¿verdad?, de aprovechar ese derecho de ser llamado hijo de Dios. Y ese hijo de Dios se va a caer. Ese hijo de Dios va a fallar otra vez. Ese hijo de Dios la va a volver a regar, como decimos. Pero el precio que pagó Jesús sigue siendo superior a las múltiples errores que te puedas encontrar, que puedas cometer. Por eso se llama gracia. Porque aunque no te lo merezcas, el Señor nos lo da. Y esa gracia la tenemos nosotros acceso por medio de tu fe. Y esa fe es la que te va a dar acceso a esa gracia, a esa gracia salvadora en nuestras vidas. ¿Y qué necesitamos para tener fe? Dice la palabra en Romanos 10, creí, por lo cual hablé. Si tú crees que el Señor mismo, que dijo en la cruz, consumado es, lo dijo para ti, entonces tienes todo el permiso de hablarlo. Y apropia, hazte tuyo eso que Jesús hizo. Porque créeme que costó. La salvación no nos costó a nosotros, le costó a Él. Le costó a Jesús. Y en nuestra cultura, pues, es incluso como una falta de respeto, ¿no? Que alguien que se esforzó y te está dando algo, lo dejes con la mano estirada, ¿verdad? Así que nosotros recibamos. Ya recibimos la salvación, ¿verdad? Ya hemos recibido a su Espíritu Santo por medio de la fe. Y créele a Dios que puedes seguir recibiendo más. Su presencia en tu vida. ¿Quién quiere la presencia de Dios en su vida? En su casa. Que cada que recibas visitas, la gente ni se quiera salir de ahí. Porque allí está la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios hay libertad. Así que todo eso que el Señor Jesús demostró en la cruz, hoy se hace vivo en nuestras vidas. Tú eres el testimonio de la cruz. No necesitas enseñar una cruz en tu casa para decir que crees en Él. Es tu vida el reflejo
de la cruz. Es tu vida el mismo reflejo de todo lo que se sufrió allá. Pero lo que costó ahora para ti es para que vivas, ya no para muerte. Mientras que a Jesús le costó la vida, a nosotros solamente nos cuesta aceptarlo y decir que sí. Y decirle que sí a Dios. Dime, ¿es fácil o difícil decir sí? No, ¿verdad? No cuesta mucho, que digamos. Y hoy mismo el Señor Jesús quiere pasar tiempo contigo. En tu programa vas a leer que dice que hay un llamado. Y Jesús, antes de morir, le dijo a sus discípulos, cuando tomó la cena, y les dijo, ya no la volveré a tomar hasta que regrese. Y bien curioso, porque Él la tomó con 12, con 11 personas. Y cuando regrese, imagínate cuántos van a estar. Ahí vas a estar tú. Tu silla ya está. Tu nombre en la lista de invitados ya está. Cuando llegues a la fiesta y pregunten, ¿quién es usted? Vas a decir tu nombre y te van a decir, sí, pase. Y te van a recibir y te van a reconocer. No vas a ser ningún extraño. Te van a decir, qué bueno viniste. No vas a ser ningún extraño allá. Los ángeles de Dios te conocen. Dicen, ya llegó. Pásenle su mesa. Pásenla su silla. Y por último quiero finalizar. ¿Estás vestido para la fiesta? No vamos a una fiesta no llegamos por sorpresa, ¿verdad? Nos preparamos para llegar a una fiesta. ¿Qué tipo de ropas pide Dios para vestirse? Qué bueno fuera que pidiera unos tenis, ¿no? Por si está lejos no me canso. Pero el Señor solamente dice que esa ropa ni siquiera nosotros la vamos a poder comprar. Él mismo nos la entrega. Esas vestiduras blancas de lino fino, Él mismo te las dio cuando le dijiste sí. Si quiero ser salvo, si quiero a Jesús, desde ese momento tu ropa ya está planchadita y lista para cuando la necesites usar en esa última, en esa boda con el Señor. Así que ponte de pie y vamos a finalizar. Yo quiero que nos concentremos. Cierra tus ojitos, relaja los hombros, porque es un momento donde vas a estar tú con Dios. Donde hoy Dios quiere estar contigo también. Y le vamos a decir, Señor, yo sé que muchas veces ya dije que acepté tu sacrificio, ya te dije que acepté, que moriste por mí y resucitaste. Pero hoy, de manera consciente e intencional, yo creo lo que hizo Jesús en esa cruz. Yo sé que lo que Jesús hizo en esa cruz no fue fácil, no fue sencillo. Y hoy le damos gracias de que podemos recibir esa salvación. Por eso, yo te invito a que hoy confieses a Jesús como tu Salvador. Y me ayudes a repetir estas palabras. Yo creo que Jesús es mi Salvador. Yo creo que Él murió por mí. Yo creo que Él pagó el precio de mi salvación. Y hoy la recibo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ahí en tu corazón, en tus palabras, dile gracias a Jesús por su obediencia. Gracias, Jesús, porque lo que hiciste no fue fácil. Porque lo que hiciste, lo hiciste con pasión. Lo hiciste por amor. Gracias por amarme tanto y por amarnos tanto, Dios. Y en este momento te damos gracias por esta palabra que nos diste. Porque con un gran grito nos recordaste que ya pagaste. Con un gran grito fuerte
Nos dijiste que ya había sido pagada la deuda. Gracias. Gracias por dar toda tu sangre, por el precio de mi libertad, por el precio de mi salvación. Gracias. Amén.